Hola otra vez y bienvenidos. Empezamos ahora ya el segundo webinar desde Anaya y la Fundación Bertelsmann. Como sabéis, esta tarde vamos a hablar de cómo podemos incorporar la clave de orientación específicamente en las asignaturas de Humanidades y Ciencias Sociales. Y para ello tenemos una experta, Sara Lozano. Sara Lozano es psicopedagoga y doctora en Ciencias de la Educación. Es miembro del Departamento de Orientación del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo y también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía. Sara, por favor, buenas tardes. Bienvenida. Cuando quieras puedes empezar. Hola, buenas tardes, Juanjo. Bueno, pues ante todo y en primer lugar, muchas gracias. Gracias, Juanjo, por tu presentación y también gracias a la Fundación Bertelsmann y a Naya por otorgarnos un poco esta oportunidad de poner en valor a la orientación educativa y la orientación vocacional, sobre todo, y también porque supone, yo creo, una apuesta de poner en primer lugar y en poner al alcance de todos los docentes la orientación vocacional. También quiero daros las gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla, porque sin duda esto supone que habéis decidido dedicar un tiempo de formación y un tiempo que todos esperamos sea sobre todo inspirador. Mirad, esto lo uno con la primera parte. A ver. Disculpad. Espero que estéis todos viendo una diapositiva. Sí, exacto. Estamos Si no viendo me tu dispositiva, Sara. Perfecto. Así es. Gracias. Vale. Pues mirad, antes de nada quería compartir de forma muy breve algo sobre mi trayectoria profesional. Y es que en estos momentos yo inicié mi idilio con la orientación vocacional, y en concreto me refiero a la orientación vocacional hace como ya 20 años. Y en todo ese trayecto, pues sin duda he ido acumulando pues muchísimas experiencias, encuentros con grandes profesionales, nacionales e internacionales, conocimientos. Y quizás sorprendentemente o no, pero es ahora, desde hace un tiempo relativamente cercano, desde que he notado que empiezan a cobrar sentido y a encajar muchas piezas. Y precisamente el sentido, por qué creo que empiezan a encajar algunas piezas en relación con lo que es la orientación vocacional, no con otros aspectos más de orientación educativa que creo se han encajado antes y espero haber sido y seguir siendo de utilidad, es que sois vosotros los que estáis ahí detrás de la pantalla, sois los docentes, los que realmente estáis siendo mis interlocutores, o sois vosotros los que estáis dando sentido a muchas de las cosas aprendidas, porque realmente el foco de atención, el foco de la orientación, lo pongo en vosotros, en el poder que vosotros tenéis sobre el proceso de orientación de nuestros alumnos a través de vuestras asignaturas. Por eso esta webinar y el motivo de la misma tiene tanto sentido, ¿no? en esta situación y este trayecto profesional mío y personal. Mirad, en cuanto a mis expectativas en relación con este encuentro y esta pequeña breve formación, os comento las mías. Supongo que cada uno de vosotros tendréis también las vuestras. Las mías son, sobre todo, poder, si no es inocular o al menos abonar una idea que esté en vosotros, en vuestra forma de pensar y en la forma de sentir sobre la orientación vocacional y sobre todo el que podáis tener la idea de que como docentes, como profesores de una asignatura, en este caso de Ciencias Sociales y de Humanidades, tenéis una gran oportunidad para ser facilitadores de la autoría de nuestros alumnos sobre su proyecto profesional. Es decir, saber y tener la creencia y la certeza de que realmente vosotros, si no la clave, porque hay muchas claves, sí que podéis ser grandes facilitadores del desarrollo profesional de nuestros alumnos. Y al mismo tiempo, también hoy en día, en la situación en la que estamos viviendo, yo diría que desde las ciencias sociales y humanidades, si son importantes toda la parte vocacional sobre las carreras profesionales de las STEM, de las tecnológicas, yo diría que más aún, bueno, si no es más aún, porque no tenemos por qué comparar, sí, por favor, el no perder el valor de la humanidad y las ciencias sociales en este momento, en esta realidad. Ahora os quería lanzar una pregunta. Os quería lanzar la pregunta
la primera pregunta, que es, ¿de qué manera crees que puedes facilitar desde tu asignatura a los estudiantes su desarrollo vocacional? Elegir una de las que os saldrá, ¿no? Una serie de opciones, pues si no consideráis que no creo que pueda tener impacto en lo que haga el desarrollo vocacional. Si puedo, pues creo que puede ser acercándolo al mundo profesional a través de los contenidos, haciéndoles conscientes de sus habilidades o ejercitando su capacidad para tomar decisiones. Estas son algunas de las opciones. Y mirad, os lanzo esta pregunta porque en realidad todo lo que tiene que ver con el desarrollo vocacional de la persona, lo que vamos a dedicar y lo que yo voy a definir es que existen 3 piezas fundamentales muy desarrolladas en general, que son la de la exploración, el autoconocimiento y comprender, ¿no?, el cómo decidimos, la toma de decisiones. Y desde cada una de vuestras asignaturas, desde lengua, música, cultura clásica, geografía, historia, desde idiomas extranjeros, de lenguas extranjeras, que estaréis también ahí, supongo, detrás de la pantalla, desde cada una de ellas sí se puede aportar mucho a estas 3 piezas claves. Está claro que de forma diferente, ¿no? o en un grado diferente, pero sí podéis contribuir a ellas. Lo que no sé es lo que vosotros pensáis. No sé si tenemos algún resultado o todavía no Sara, tenemos resultado. tenemos ya un primer resultado, y realmente es muy interesante, porque un 48% de los participantes, los docentes, dicen que haciéndoles consciente de sus habilidades, ¿no? Es la manera en que ellos creen que sobre todo es la manera en que pueden facilitar el desarrollo vocacional de sus alumnos. Un 36% dice que acercándoles al mundo profesional a través de los contenidos, y un 16% ejercitando su capacidad de tomar decisiones. Es decir, que está repartido, pondera más el de hacerles consciente, pero identifican los 3 como ejes atractivos y factibles para ellos. Pues la verdad es que me agrada y concuerda un poco también con esas expectativas, ¿no? Estamos muy más familiarizados con la parte de las habilidades, de que en realidad los estamos poniendo, ¿no?, a prueba en nuestra asignatura y eso le podemos hacer más conscientes. Y después la parte de la exploración y la parte de la decisión. Mirad, sin duda, vosotros comentabais que sois piezas que pueden contribuir a esa autoría, ¿no? A esa autoría que al final se traduce en madurez vocacional. Y madurez vocacional, por si acaso, sí quiero decir que no es, que no es madurez vocacional. No es sentirse seguro o tener muy clara cuál es una opción o cuál es mi elección. Madurez vocacional frente a esa, por ejemplo, eso, sentirse seguro, no. Madurez vocacional es que un alumno o que una persona sepamos gestionar la información que tenemos, sepamos planificar, sepamos tener momentos de introspección y analizar qué es lo que somos, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos. Por eso es lo que digo que vosotros, ¿no?, y a través de todos los cursos y de las asignaturas también podéis ejercer, no tanto, no es que no tanto, no solo tener cierta influencia para qué deciden los alumnos, sino sobre todo sobre cómo deciden, cómo están decidiendo los alumnos. Cuanto a la primera pieza, también os voy a lanzar otra pregunta, que es la segunda pregunta. En lo que llevamos de curso, sobre cuántas profesiones has hablado, ¿no?, en conexión con algún contenido, con alguna competencia, sobre cuántas profesiones has hablado con los alumnos y con las alumnas. ¿Cuántas profesiones? Ninguna, entre 1 o 3, más de 3. ¿Cuántas profesiones han surgido, ¿no?, en el debate previo al confinamiento y post-confinamiento? Y mirad, os comento esto porque la clave esta de la exploración, cosas que es importante tener en la mente, el modelo de Excellence que ha desarrollado también la Fundación Bertelsmann sobre un modelo de calidad de orientación educativa y vocacional, una de las piezas clave es la vinculación de la asignatura con los ámbitos profesionales. Y en este sentido, si un sentido tiene esta webinar también para mí, es que al menos simplemente cada uno de vosotros, desde vuestra asignatura, podáis llevar esta variable, esta idea en la cabeza de que yo puedo ser un agente de orientación. Yo puedo acercar a mis alumnos a la realidad
a la realidad del mundo profesional. Yo puedo acercar a mis alumnos a que sepan cómo se decide. Es decir, si vosotros tenéis en vuestra cabeza está de alguna manera simplemente esa idea de que puedo hacer algo, ¿no? y que me puede resultar relativamente sencillo hacer algo en relación con ese desarrollo vocacional, pues es algo que ya tenemos ganado. Ya se puede hacer de muchas formas, como iremos viendo. Sí, Tenemos Juanjo. aquí, Sara, también unos resultados, de hecho son muy esperanzadores porque el 54% de los participantes dice que en más de 3 ocasiones o ha compartido más de 3 profesiones con sus alumnos, ¿no? Y un 35% dice entre 1 y 3, es decir que, y un 11% considera que ninguna. Gracias, Juanjo. Pues sin duda yo creo eso que decía es esperanzador y sobre todo es una realidad, ¿no? Que si ya lo habéis hecho, la gran mayoría, pues se trata de tenerlo ahí, ¿no? De tenerlo en mente. Es decir, que yo en mi asignatura en Ciencias Sociales puedo acercar esta realidad. Y mirad, el cómo puedo yo hacer esto, desde mi experiencia también, en un proyecto que hemos estado desarrollando junto con otra profesional que es Pilar Vázquez, que es experta en perfiles profesionales, pues os puedo comentar, os puedo facilitar y compartir, y seguro que muchos de vosotros también tenéis mucha experiencia, cómo puedo tener en cuenta o presente esta variable, esta pieza de la exploración para contribuir al desarrollo vocacional de mis alumnos. Pues mirad, por una parte, pues simplemente teniendo lo primero esa idea y estando alerta con los ojos bien abiertos para conectar los temas que yo estoy dando en ese momento, el contenido, que es un contenido que lo tenéis muy conocido, ¿no? Que eso sí que lo domináis, pues conectar esos temas y esos contenidos con profesiones. Y eso puede ser con un hilo muy directo. Yo, por ejemplo, cuando revisaba el material de geografía e historia de primero de la ESO, bueno, y es diferente, de tercero, cuando empiezan con los sectores, oye, pues que me conectaba directamente con una profesión, que es el geomarketing. Por otro lado, también estando de pronto a la realidad, a situaciones en las que vivimos, convivimos, simplemente echamos una mirada y vemos qué profesiones puede haber detrás de eso y cómo conectan directamente con lo que yo estoy viendo con mis alumnos. Hace poco estaba en una formación sobre afectividad y sexualidad y tuvimos la suerte de que vino el presidente del Comité de Bioética Nacional de España. Decía, esta persona es jurística, bioética y cómo eso directamente se relacionaba, por ejemplo, con temas que se ven en filosofía. La conexión con estudios, ya no solo con profesiones, que a veces nos puede resultar más complicado, ¿no? Pues directamente con estudios, esa de ahí poder establecer ese lazo de forma, ¿no? Pues más o menos puntual, pero que sea natural a lo largo del curso. Pues, cuando estaban con la prehistoria, geografía e historia, decía el antropólogo físico, ¿no? Los estudios de antropología. Y también estando atento a perfiles que son emergentes. En ese sentido, también con todo esto se cuenta con el apoyo seguro, ¿no? de los orientadores o de las orientadoras de vuestros departamentos de orientación. Pero, por ejemplo, desde la lengua y hablar, ¿no? Y saber qué tiene ¿no? Los expertos en SEO, en lingüística computacional, pues decir, tener esa mirada abierta y que simplemente el hecho de tener en la mente que yo puedo ser una ventana, ¿no? Al mundo profesional, a que el alumno explore para que se conozca, ya nos pone sobre aviso. Yo, por ejemplo, hace poco tenía pues mi libreta de profesiones, ¿no? Y detrás de un documental, de una conversación, vas viendo que detrás de cada cosa hay una profesión. Y todos, como tenéis vuestra de formación profesional por vuestra área de conocimiento, seguramente que sois capaces de sacar, ¿no? de forma muy rápida y mucho más natural ese tipo, ¿no? de input, ese tipo de información. Mirad, esta exploración o esta cantidad de información o de facilitar alternativas tiene que ir de la mano de algo que yo creo que es muy propio de vuestra área, de las humanidades y de las ciencias sociales, que es facilitarles estrategias para poder ser críticos con la información. Es decir, las fuentes, qué fuentes está utilizando, si son fiables, si son actuales, de qué tipo de institución vienen, si identificar posibles sesgos y potenciar, por otro lado, también la actitud de exploración. Porque
si también corremos el riesgo, ¿no? Y ellos corren, nuestros alumnos, el riesgo, ¿no? De lo que se llama la infosicación, de estar recibiendo demasiadas alternativas, y eso puede ser muy paralizante y bloquear mucho en el proceso de toma de decisión. Y si tenemos la oportunidad, y vosotros como profesores, es que, y en cada una de vuestras asignaturas y en vuestros cursos, es que podemos dosificarle esa información. Que parece que muchas veces llegan a tercero de la ESO y es como, uy, tengo que decidir, pero es que esto no lo he hecho antes, no. Lo han hecho, lo llevan haciendo mucho tiempo. Pero, o en cuarto, en bachillerato, con la cantidad de información que tienen de universidades, de grado, en ciclo formativo, en grados, cuando están en cuarto de la ESO, pues vosotros y de vuestras asignaturas, y en la secundaria y en bachillerato, precisamente nos encontramos en el momento evolutivo, que se le llama así a nivel de madurez vocacional, de la exploración. No tienen que comprometerse con nada todavía. Y además ya tienen una capacidad para ser crítico y ponerse en el lugar y ver qué tiene eso que estoy viendo ahí, qué tiene que ver conmigo. No en una etapa más fantasiosa, como podría ser en primaria o en etapas anteriores. Y es que se llama así la de la exploración. Por lo tanto, estar abiertos. Cuando viene un alumno y te dice, Dios mío, ¿sabes? Es que me gusta todo, fantástico que te guste, ¿no? Tenemos un abanico muy abierto de posibilidades, lo único es que habrá que manejar la inseguridad y la angustia que me puede producir tener que renunciar a algunas cosas. E incluso los que lo tienen muy, muy claro, pues decir, bueno, pues además de eso, investiga 3 o 4 alternativas más. Es decir, todo lo que tiene que ver con una actitud de exploración sabemos que es bueno para el desarrollo de su madurez vocacional. Y ahí eso, tenéis muchos recursos, tanto de esa apertura de miras, ¿no? De vuestra visión, como centros de orientación e información de COIES, de universidades, como agencias de colocación, ministerios, empresas, colegios profesionales. Y resulta una de las maneras, aunque habéis dicho que vosotros os consideráis más facilitadores de autoconocimiento, ¿no? De las habilidades sociales que veremos ahora, soy un vehículo, yo creo que relativamente asequible a ellos, y que graduado en el tiempo dosifica esa información de exploración, relativamente sencillo, ¿no? Al conectar vuestra asignatura con lo que está pasando en la realidad. Y además hacerlo de esa manera crítica, que creo que es muy del área de las humanidades y las ciencias sociales. Os lanzo otra pregunta. Disculpadme, aquí, os lanzo otra. ¿De qué puede influir más? ¿Qué pensáis, así de forma rápida, ¿no? ¿Qué puede influir más en nuestras decisiones académico-profesionales importantes? Es una pregunta así que me imagino, además siendo del área que sois todos, pues podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, ¿qué creéis? ¿Habilidades, valores, intereses, el azar, ¿no? La casualidad? Bueno, pues plasmar un poco ahí qué creéis que puede influir más en nuestras decisiones, en las importantes, en las profesionales, que ha podido influir también en vuestra vida. En todo esto es muy importante partir un poco también de nuestras propias historias. Mirad, en ese gran... perdona, Juanjo. Estamos recibiendo los datos todavía, pero tenemos ya hay una imagen bastante nítida, ¿no? Y es que el 56% de los participantes considera que ha sido más los intereses, ¿no? Que realmente ha sido la parte que ha influido más, el 25% las habilidades y el 19% los valores. Vale. Bueno, pues no puedo iniciar un debate, pero sí comentaros algunas de las cosas y compartir. Mirad, yo he estado muy relacionada y he podido profundizar mucho sobre un concepto que se llama la autoeficacia, ¿no? Cómo nos sentimos nosotros de capaces a la hora de desarrollar, de hacer algo concreto, la autoeficacia en matemáticas, en lengua, la autoeficacia en relación con una tarea concreta. Y eso está relacionado con cómo yo juzgo la capacidad que yo tengo, la habilidad que yo tengo para hacer algo. Y esa capacidad que yo creo que tengo, influye de una forma muy relevante en los resultados y mirad, y de forma también muy relevante en los intereses, que decía en un principio que lo que a mí me interesa es uno de los aspectos fundamentales que ha podido influir en mi vida. Bueno, esos intereses
en muchas ocasiones están a veces muy determinados, muy relacionados con esas habilidades. Y efectivamente, cuando vosotros comentabais al principio, ¿no? La gran mayoría decíais, puedo acercar al alumno a esta orientación suya personal a través del conocimiento de sus habilidades, por eso lo sitúo ahí en esa parte, porque estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que tenéis una posición privilegiada para, sobre todo, hacer consciente a los alumnos de esas habilidades que tienen y esos intereses, para que se puedan ir descubriendo, como decimos, de esa manera, ¿no? Dosificada, y cada uno según un poquito en la etapa en la que se encuentra. Y también esos intereses, tanto lo que me interesa como lo que no me interesa, o esas habilidades que tengo o esas dificultades también con las que me encuentro. Y aquí yo incluyo otra, la relación con los valores. Y mirad, es que los valores, y hablaré de ello un poquito más adelante, forman parte fundamental de las decisiones que tomamos y sobre todo de las decisiones importantes. Mirad, ¿cómo podéis acercar vosotros desde vuestra asignatura a los alumnos a que profundicen y a que desarrollen esa capacidad? Si antes era de exploración, ahora que sea de autoconocimiento, un poco de introspección. Pues por un lado, yo creo que en el área en el que os encontráis cada uno de vosotros, facilitando sobre todo vocabulario. Es decir, si el pensamiento no es pensamiento, el lenguaje, no, el lenguaje es pensamiento, que le ayudemos y le facilitemos en descripciones, en cualquier oportunidad de una biografía, a facilitar un vocabulario más rico sobre esas habilidades. ¿Qué tipo de habilidades que tenemos en el lenguaje de la orientación y del mundo más profesional? ¿No? Hablamos de las destrezas, en inglés suena hard skill y soft skill, esas habilidades que son más técnicas, más específicas de un área, o aquellas que son más transversales o que pueden influir que yo tenga una buena capacidad de trabajo en equipo, o que tenga creatividad o capacidad de resolución de problemas, esa habilidad, ¿no? Como suave, que puede estar en diferentes ámbitos profesionales. Pues facilitarle ese vocabulario y, por otro lado, también evaluarse, facilitarle esa capacidad para que vayan ellos mismos siendo conscientes de en qué estoy fallando, qué cosas me están costando, qué cosas no, qué cosas tengo facilidad, porque que acaben a veces en cuarto de la ESO y se le pregunte sobre cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son esas habilidades que tienen. No deberíamos conseguir que no les costase tanto hablar de ella. Y si la han escuchado de forma repetida, les costará menos de sacar y decir quiénes son, ¿no? En cuanto a habilidades. Y también conectando, una vez que ya tenemos algunas profesiones de referencia, pues cuáles son las habilidades, las competencias que se demandan, ¿no? que esa profesión demanda. Pues eso, con un simple solicitudes de empleo se ven esos perfiles profesionales que es lo que están demandando. Y, por supuesto, también a través del aprendizaje no vicario. Cuando yo lo veo en un modelo, yo lo veo en otro, un testimonio, una biografía, a veces ellos se pueden identificar. Porque en esta etapa de exploración, ¿qué tiene que ver? Eso que estoy viendo, ¿qué tiene que ver conmigo? Y a veces hay modelos que son muy potentes, ¿no? También a nivel social, que pueden servirle en cuanto a qué capacidades tienen esas personas y qué capacidades, no, qué me gustaría a mí desarrollar. Por lo tanto, desde este punto de vista, como ya bien decíais, podéis hacerles conscientes y facilitar mucho esta madurez vocacional. Y la otra pieza, el otro eje del engranaje que es necesario pues, para ayudarle a desarrollar esa madurez y esa autoría, ¿no? de su propia historia, es la de elegir, la capacidad de saber de cómo elegimos. Y esa es la que puede costar más, o la podéis ver un poco más lejana. De qué manera puedo yo contribuir, ¿no? desde mi asignatura de lengua, desde mi asignatura de música o inglés, a que sean más conscientes y a poner en marcha todos los mecanismos que tienen que ver con la elección. Bueno, yo aquí simplemente comparto con vosotros también algunas de las claves que nos han servido en este proyecto que hemos hecho para integrar la orientación también con las asignaturas, que me han sido útiles y que creo que pueden ser, aunque sea pues, esa idea inspiradora en el momento oportuno. Y es, por un lado, tener en cuenta que existen una serie de modelos, que existen modelos diferentes para tomar decisiones y que utilizamos los modelos que son como más racionales, ¿no? Ahí pongo un ejemplo, decides, ¿no? Una serie de pasos sobre todo. ¿Cuáles son los pasos
que en condiciones normales, ante determinadas decisiones que puedan ser importantes, seguimos a la hora de tomar una decisión. Y la primera parte también es saber que tengo un problema, que tomar una decisión, la motivación, porque hay algunos que ni siquiera se plantean que tienen que tomar ninguna decisión o que ya la tomarán otros. Entonces, conocer esa etapa de pues, seleccionar la alternativa, buscar alternativas, de establecer un plan de actuación, evaluar ese plan. El evaluar esas alternativas tiene que ser en función de unos criterios. ¿Qué criterio elijo? Eso lo realizan y lo realizáis de forma también muy constante y de forma muy habitual, en vuestras asignaturas. Y también lo pueden ver en modelos de cómo se ha llegado a esta situación, qué decisiones previas han tenido que existir y cómo han estado motivadas, ¿no? Es decir, tener pues, los modelos, es decir, qué pasos seguimos a la hora de tomar decisiones. De esta manera, si lo hacemos conscientes de esos pasos, cuando llegue el momento en el que ellos se dan cuenta de que tienen que tomar una decisión importante o se lo hacemos de forma más explícita, porque hay un itinerario académico que elegir, podrán recurrir o echar mano de todo lo que han estado viendo también a través de todas las asignaturas. Y por otro lado, el tener un poco también en la mente las dificultades que se pueden tener a la hora de decidir a nivel vocacional. Me refiero a aquellas dificultades que nos pueden hacer sentir indecisos. Pues por un lado sería todo lo que está relacionado con la información. Y eso vosotros, si estáis pensando en vuestras asignaturas, lo podéis tener más presente. Falta de información, que no sé, tengo que hacer un trabajo y me faltan datos, me falta información. También porque la información, por ejemplo, está sesgada, porque la información a veces que tengo, los datos que tengo son contradictorios unos de otros. Eso es algo que en lo que podemos poner el punto de mira y el foco de atención para hacerles explícito que eso es importante antes de tomar una decisión, a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, también las creencias que tengamos. Pues las creencias que tengamos sobre nosotros mismos. Si soy una persona insegura, que me falta confianza y que me cuesta decidir, o si tengo la creencia también de que existe, por ejemplo, una profesión ideal, ¿no? O mi media naranja profesional. Yo soy de la opinión que depende. Que tenemos, gracias a Dios, las personas somos muy ricas en su conjunto y podemos desarrollar diferentes, ¿no? Identidades vocacionales y sobre todo a lo largo de nuestra historia y nuestra trayectoria. ¿Qué cosas son las que creemos que influyen? Vosotros hablabais más hablabais menos de los valores. Imagino que lo del azar habrá quedado como ahí con muy poco voto. Sin embargo, sabéis que, no sé si lo sabéis, hay una teoría que es en relación con la orientación vocacional que tiene toda que ver con la teoría de las oportunidades. ¿Cuántos de vosotros habéis provocado a lo mejor que surja por casualidad una oportunidad que hayan hecho que estéis ahora mismo en el sitio en el que estáis? Muchas veces la casualidad, más buscada o menos, pero la casualidad influye también en nuestro desarrollo profesional. Y por último también nos podemos encontrar con conflictos. Y esto lo de geografía e historia también sabéis mucho. A la hora de tomar decisiones podemos sentir y puede dificultarnos y ser una barrera a veces tener conflictos externos. Por ejemplo, cuando nuestra familia está queriendo que hagamos, mi padre o mi madre se empeña en que yo tengo que ser esto o tengo que estudiar esto. Y eso me genera un conflicto, ¿no? Al final, ¿cómo me posiciono ante eso? En realidad, mira, fruto del confinamiento, tengo algunas citas de filósofos y de personas más relevantes, pero fruto de este confinamiento y teniendo hijos, estamos en momentos Harry Potter y ya lo decía Dumbledore. Harry, lo que te hace realmente ser quien eres son las elecciones, no tanto esas habilidades, era algo así. Y es que en realidad os recomiendo una charla de TEDx que a mí me gustó mucho cuando la vi en su momento, hacía también mucho, es antigua, de Ruth Chang, que habla sobre las decisiones difíciles y cómo al final las decisiones difíciles realmente lo que estamos poniendo en juego son más los valores y los valores son los que determinan cuáles son las razones que nosotros elegimos para que al final se incline la balanza hacia una u otra, porque en realidad las que son más difíciles de tomar normalmente suelen ser aquellas en las que no hay una claramente que veamos mucho mejor que otra, ¿no? Son aquellas en las que, bueno, pues estamos poniendo en juego porque lo que yo valoro, ¿no? Busco esas razones que me hacen elegir ese camino.
Por último, sí os quería enseñar estas tres piezas que os he comentado, el estar atento a esa exploración, cómo puedo yo mostrarle el mundo profesional de los estudios a mi alumno a través de mi asignatura, cómo les puedo facilitar ese conocimiento, ese vocabulario, ese momento de introspección, de compararse, ¿no?, con lo que otro, con las habilidades que ha desarrollado tal personaje, tal persona, y la parte de toma de decisión junto con la Fundación Bertelsmann, con Anaya y con esta también gran profesional que es Pilar Vázquez, con la que hemos estado trabajando, y yo, se ha desarrollado se han desarrollado una serie de actividades que tienen un momento, ¿no?, y un enfoque muy concreto para incluir la orientación vocacional, en la que existe una parte, esto es un ejemplo, ¿no?, redactor de videojuegos, pues existe Paralengua, esta es una actividad que se llama Férica, pues Paralengua, en la que hay una conexión con los contenidos, porque tienen que ver con diálogos, con los personajes, donde se describe un poco esa profesión, donde lo conecto con lo que estamos haciéndolo y donde después también le damos un aspecto para que piensen sobre esas habilidades que pone en juego una persona que se dedica a la redacción de videojuegos, y después también algunos otros aspectos en relación con, por ejemplo, a qué reto se tiene que hacer frente, ¿no? Y de esta manera le vamos de alguna forma insertando, ¿no?, le vamos facilitando al alumno una serie de claves sobre lo que influye, ¿no?, en nuestras decisiones. Esto es una forma de un enfoque muy concreto de facilitar ya directamente actividades que infusionadas, que relacionadas directamente con mi asignatura, hablen y planteen la orientación y planteen el objetivo de ese desarrollo vocacional. Y esto se puede hacer de múltiples formas, como hacéis en vuestros centros, ¿no?, y como habéis visto con esas claves, ¿no?, teniendo en mente esa serie de cosas. Bueno, pues por último, solo daros las gracias. Espero que haber cumplido un poquito ese objetivo, y aunque sea de forma así rápida, pero sí facilitar algunas de las claves que espero podáis tener en la cabeza para que cuando surja la oportunidad, haceros de verdad vosotros actores, porque la orientación y los orientadores pues somos muy limitados y ayudamos y hacemos una gran labor y una función que es indispensable también e imprescindible a través de las tutorías, con los tutores, con vosotros, y a través de acompañamientos más personales para ir viendo, ¿no?, y también calibrando qué está pasando en cada una de esas piezas y cómo facilitarle y ayudarle en ese desarrollo vocacional. Pero sin duda, de verdad, si mis piezas encajan, es que porque sin duda vosotros, desde la asignatura, de forma muy natural, les podéis dar una gran cantidad de herramientas que ayudan al alumno a ser de verdad más libre en sus decisiones en relación con su proyecto profesional, con su desarrollo vocacional. Y esas son. Así que muchas gracias, Juanjo, y doy paso a Josep Luis, que también, y a todos mis compañeros, para poder compartir. Muchas gracias, Sara. La verdad es que ha sido súper interesante. Creo que has podido más mostrar al final un poco el trabajo en el que estamos como Fundación Bertelsmann junto con Anaya desarrollando para este infusionado de la orientación en las asignaturas. Y creo que has conseguido conectar con lo que sería la figura del docente, ¿no?, cómo el docente puede contribuir a todo esto. Bien, ahora vamos a empezar una mesa redonda y quería invitar a dos personas. Son dos expertos. Uno es Josep Lluís Cerrudo, él es director pedagógico de bachillerato del Colegio Escola Pía de Terrassa. Josep Lluís, si puedes activarte la cámara para que ya te vean. Y, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y también quería invitar a Berni García. Él es profesor de Lengua y Literatura del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Berni? ¿Cómo estás? Quería un poco, pues después de escuchar a Sara, ¿no?, con esta presentación que nos ha hecho, pues cómo vosotros, cada uno desde vuestro rol, tanto como pues, director pedagógico de bachillerato como profesor de lengua, ¿cómo veis esto? Sabemos que de lo que estamos hablando son cosas que muchas veces los docentes hacen, aunque a lo mejor no está como conceptualizado o no aparece muy definido en el plan de estudios. Ese infusionado de la orientación es como más sutil, ¿no? Y queríamos ver cómo, desde lo que vosotros conocéis de vuestro colegio, cómo está ocurriendo de manera natural
y cómo podemos ponerlo sobre la mesa, cómo hacerlo visible y potenciarlo. Pues si quieres, José Lluís, si quieres empezar Sí, tú. en primer lugar, daros las gracias a la Fundación Bertelsmann y a Naya de la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y os diré que no conozco a Sara, no la conocía de nada, por tanto, no había ningún vínculo y le quiero dar la enhorabuena porque lo que ha planteado creo que es muy interesante. Diréis, claro, lo que es interesante porque está en la línea de que tú piensas. Pues sí, la vida va así, evidentemente. Y os querría decir que yo soy un intruso aquí, de entrada, porque yo soy un profesor de ciencias, matemáticas, física y ciencias de la Tierra, soy un geólogo de formación y, por tanto, estoy un poco de intruso, me he colado, pero lo que pretendo es aportar un poco la visión que tengo yo como director de bachillerato y durante unos cuantos años, antes de los 20 que llevo como director de bachillerato, como director de la ESO, de esta visión de lo que nos decía Sara. A mí me parece muy interesante todo, pero hay una palabra fundamental que es encajar, integrar o una que me gusta mucho que decís que es infusionar. Y Sí. me parece muy correcto porque, por desgracia, desde el lejano año de 1984, cuando yo me incorporo por una casualidad, como decía Sara, por una casualidad al mundo de la docencia, que me iba a decir que en el 2020 estaría yo haciendo pues clases vía telemática, aquí confinado, como todos vosotros, pues desde ese momento yo he vivido, y muchos de vosotros, los más veteranos, hemos vivido un montón de reformas educativas. Hoy me dedicaba a contarlo, pues desde que yo empecé, pues llevamos 8 reformas educativas, que si hacemos un promedio sencillo, tocamos a 4,6 años de promedio por reforma. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que comentábamos? Pues yo lo relaciono con el hecho de que siempre que se han hecho reformas, estos temas transversales como la orientación vocacional y profesional y otros que os comentaré en el tiempo que tengo, quedan al margen, quedan de lado. Y siempre hablamos de currículum y entonces entramos, en vez de encajar o integrar, como decía Sara, lo que entramos es a codazos. Las diferentes corporaciones, las diferentes materias, los de sociales, creéis que es muy importante lo vuestro, los científicos, por favor, también los de filosofía, luego vienen los de tecnología, en su momento recordáis que quien no hacía informática era un inútil, y el tema de diferentes temas que iban entrando de una forma u otra. El tema de la informática lo traigo a colación porque es muy interesante ver cómo la informática en su momento, yo soy un poco veterano, si no hacías clases de informática no eras nadie, y cómo la informática se ha ido infusionando, se ha ido integrando en el propio currículum, que es lo que tendría que pasar con todos estos aspectos importantes como son la orientación profesional y vocacional, que yo encuentro interesantísimo que desde las diferentes materias, las de humanidades y también desde las científicas, que se puedan ir integrando. Y creo que no requiere un gran esfuerzo. Hemos de ayudar a los profesores, también es cierto. Porque si no, a pesar de que estamos en el 2020, aún hay mucho profesor que tiene la mentalidad academicista. Es decir, a mí pídeme que explique física, pídeme que explique historia, pero no me vengas ahora con un invento que yo he de hablar de profesiones. Bueno, ha de haber también unas personas que te faciliten un material y a partir de ahí pues puedas hacer también esta labor de tutoría, de orientación en definitiva, porque lo que lo decía Sara es muy importante. Si hay un orientador en la escuela, fantástico. Si hay tutores, magnífico. Pero es que lo hemos de ser todos. Porque si no, estamos focalizando en unas personas concretas, ¿no? Entonces, el tutor, palmadita en la espalda, no, de esto te encargas tú. Y el orientador, no, esto, entrevístate tú con los alumnos, haz una sesión. Yo creo que aquí hay que integrar a todo el mundo y responsabilizar a todos de estos temas transversales. Porque cuando hablamos de orientación, nosotros en nuestra escuela la orientamos en 3 vertientes: la orientación académica, la personal y la vocacional o profesional. Y entonces hay algunos de estos apartados que la gente en general, el profesorado, piensa que son función de una persona concreta, del tutor, la tutora, el orientador. Entonces tú te mantienes al margen. Puedes dar apoyo, estás ahí, no entorpecerás, pero te quedas al margen. Y estamos en una sociedad que es muy compleja, que os voy a decir, ¿no? Con el momento que vivimos, pero a la escuela se nos pide que orientemos vocacional y profesionalmente al alumno, lo cual lo encuentro perfecto. Pero también se nos está pidiendo que demos unas nociones o que entremos en el tema de la inteligencia emocional, que Sara hablaba, que un alumno sea asertivo, la empatía, el autoconocimiento, la regulación de emociones,
Todo esto son elementos que en cuanto a su orientación vocacional y profesional son fundamentales. No es la orientación esta arcaica de, mira, y estos estudios, ahí lo tienes, niño, niña, chico, chica, escoge y se acabó. Si nos quedamos ahí, estaríamos, no sé en qué año, pero cerca del 84 cuando yo empecé a hacer clases. El tema de las redes sociales, por ejemplo. La escuela también, oye, ¿por qué no enseñáis, entendedme, les dais pautas para que utilicen bien las redes sociales? Porque, a ver, ¿a quién se le escapa que las redes sociales, desde el punto de vista del ámbito profesional, les serán importantes? Es evidente. Una de las actividades que hacemos en bachillerato, luego os la comento un poquitín, es que invitamos a una persona que esté al frente de recursos humanos o de selección de personal y les explique qué se encontrarán ellos cuando vayan a buscar trabajo. Las 2 o 3 personas con las que contactamos nos vienen siempre, y una cosa que les insisten muchísimo es vigilad con vuestras redes sociales, porque os van a hacer un muestreo, os van a hacer un seguimiento a partir de aquí. Entonces, tened cuidado. Es decir, que esto también forma parte de lo que serían esta orientación vocacional. Se nos pide también que demos nociones de hábitos sanitarios. Pues venga, también vamos a dar. El tema afectivo sexual que comentaba Sara, pues venga, también. Y entonces, si todo esto lo vamos haciendo en base a parches, no a integrar o a encajar, sino a sobrepongo y uno encima de otro, al final no cabemos. Y cuando hablamos solo de currículum, pensando en materias, y yo creo que aún cada vez menos, pero por desgracia aún pasa bastante, es cuando nos equivocamos. Me parece muy interesante lo que decíais. Pues vamos a intentar introducir la orientación vocacional, profesional en las materias. Muy bien. Igual que la informática no la hemos dejado como una materia individual, sino que la hemos introducido en cada una de las materias. Muchas gracias, Josep Luis. Vamos a contrastar ahora con una mirada de un profesor de asignatura de lengua y literatura. Y Berni, danos un poco tu opinión. ¿Cómo ves esto que ha comentado Sara, lo que ha comentado también Josep Luis? Muy interesante. Sí, comparto. Primero, dar las gracias por invitarme también a compartir con vosotros y con el resto de gente pues estas reflexiones y esto que nos ha comentado Sara, que a mí me parece fundamental y enlazando también desde la asignatura de lengua. Mi formación es lingüística y filosófica, o sea que vengo de este mundo de humanidades y además ejerzo profesionalmente como coach también, con lo cual el coaching también tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Y desde lo que ahora decía Josep Luis, yo creo que hay algo que sí que es verdad que viene un previo, ¿no? Que es la manera de enseñar. Hoy día se habla mucho de metodologías, se habla mucho de enfoque y yo creo que desde dónde ponemos el foco es lo que de alguna manera decía ahora Josep Luis también, ¿no? Cómo desde ahí, teniendo en cuenta esto que se dice mucho de que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje y desde las diferentes metodologías concretas sí que a mí me encaja perfectamente esto de lo que hablaba Sara. Cómo podemos ser directa e indirectamente, los comento un poco en mi asignatura, cosas que hacemos y que me encajaban ahora según oía Sara hablar, ¿no? Pero cómo podemos ser perfectamente fuente de habilidades, por un lado, además de hablar de profesiones concretas, de una serie de habilidades que tienen que ver con ayudar en ese proceso de orientación vocacional y profesional, ¿no? Como crecimiento personal. Por ejemplo, quiero decir, en lengua se puede trabajar muchas cosas, pero es verdad que es una asignatura que yo considero privilegiada. Primero porque si concebimos la lengua como una asignatura instrumental de verdad y la trabajamos como instrumento, nos da esa posibilidad, ¿no? De aquí, pues, por ejemplo, el poder trabajar por proyectos de diferente tipo, ¿no? Yo creo que es una metodología que en lengua yo utilizo, nosotros utilizamos en diferentes cursos, sea de manera general, sea interdisciplinar o sea solo en lengua, de alguna manera fomenta también esas habilidades, ese mundo de valores y ese autoconocimiento del que hablaba Sara, ¿no? Ayudar a los alumnos a trabajar en equipo, gestionar ahí ese trabajo de manera que aprendan a decidir, primero, qué tienen que trabajar. Segundo, enfrentarse a eso que Sara nombraba también, que nos pasa en el día a día en lengua, esto estoy hablando del día a día, en un equipo que decidan qué tienen que trabajar y, por lo tanto, los conflictos que surgen de ahí, ¿no? El tener que lidiar con la incertidumbre de no darles la solución, sino que tienen que buscarla ellos y que aprendan en eso que surge ahí, ¿no? Es verdad que eso significa que en mi trabajo como profesor de lengua, desde luego es curricular y hay que dar la materia, pero tiene más que ver con la mediación que con la exposición, ¿no?
de trabajo, mediación y facilitación de ese tipo de cosas. Claro, desde ahí el poder también trabajar en esos proyectos, no solo por trabajo en grupo, de una manera muy determinada con todo esto que os digo, ¿no? Sino el darle la oportunidad al final con diferentes herramientas de autoevaluación, es decir, de autoevaluación del propio aprendizaje. Día a día nosotros en lengua, cuando trabajan en proyecto, tienen que hacer su pequeño cuadernito donde tienen que pensar y escribir cada día qué han aprendido, qué pueden mejorar y qué cosas son las que han surgido como conflicto, ¿no? Que tiene que ver con ese proceso de autorreflexión del que hablaba Sara y de poder ir fijándose en cuáles son mis fortalezas y cuáles son las áreas de mejora que tengo que ir viendo, ¿no? Claro, aquí hay una dificultad que no siempre se nombra, que es la resistencia de los propios alumnos a trabajar así, porque es mucho más cómodo no decidir y es mucho más cómodo que me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Y cuando tienen que enfrentarse a todas estas cosas de las que Sara hablaba, ¿no? A poner en juego una serie de habilidades que les cuesta y tener que poner una serie de decisiones delante, pues primero muchas veces, ¿no? ¿Y por qué no volvemos a que me des la clase tú, que es mucho más sencillo, que me des los apuntes y demás? Bueno, también, pero vamos a trabajar otro tipo de cosas, ¿no? Y esto, claro, es adaptado o se puede adaptar a la edad que sea. Se trabaja en primero de la ESO y se trabaja en primero de bachiller, ¿no? Junto a eso también otras cosas, por dar pistas también o concretar, bajar un poco a lo concreto de lo que Sara hablaba, ¿no? Otras cosas que nosotros trabajamos en lengua y que creo que son importantes también para todo esto que decía Sara es el espíritu crítico. Es decir, yo creo que también el buscar la información hoy día para ese tipo de trabajos u otros de una manera contrastada, no fiarse de lo primero que salga, no el copia y pega, que ya sabéis que de cualquier medio, ¿no? El ayudarle a hacerlo de una manera determinada, pues también ayuda. A esto nos ayuda también, en lengua nosotros tenemos en un curso determinado, dedicamos un tiempo a lo que llamamos oratoria, es decir, que aprendan a hablar en público. Y ahí lo profesional está no solo en las habilidades que ponen en juego a la hora de saber hablar en público, que hoy día es esencial, sino en el juego mismo de la actividad, ¿no? Donde les hacemos tomar diferentes roles a la hora de exponer. Pues ser el director de una empresa que tiene que contratar a tal tema o exponer tal cosa, o ser miembro de una ONG que tiene que vender su proyecto, buscar financiación. Es decir, tanto la actividad en sí como las habilidades que pone en marcha, como los roles profesionales a los que se tiene que enfrentar, yo creo que encajan directamente con esto, sin que lo hayamos hecho directamente así, ¿no? Pero yo creo que nos encaja fácilmente con eso. Y también, y para ir acabando, otra cosa que también hacemos, o que se puede hacer es encajada o se puede encajar, de hecho ahora estamos incluso en este confinamiento de vía online, lo estamos trabajando, de hecho, en primero de la ESO y ahora vamos a empezar con lo que nos queda para tercero. En la literatura es muy fácil trabajar a través de paletas de inteligencias múltiples, ¿no? Donde hacerles, ahí sobre todo hay muchos objetivos fáciles, pero donde pueda elegir, primero, hacerles elegir a cada uno, que ya es lo difícil, la actividad que tienen que hacer después de una obligación. Bueno, pues eso ya cuesta y ya es una elección, ¿no? Y segundo, el poder trabajar, por ejemplo, con las emociones. En la poesía es muy fácil, pero en cualquier texto, ¿no? Poner nombre a las emociones, primero fuera, en un texto determinado, y luego trabajarlo de una manera determinada dentro, ¿no? Poner nombre a esa emoción que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con cómo la identifico yo, adaptado a cada edad y a cada momento. Ponerlo fuera, trabajarlo a través de un texto, una canción, una imagen y exponerlo a los demás. Es decir, hay un trabajo ahí que es muy bonito, los resultados son muy bonitos, es verdad, y se pueden trabajar de una manera sencilla y que tiene mucho que ver con todo esto que Sara nos nombraba, ¿no? De cierta introspección, de cierto autoconocimiento que yo creo que es fundamental. Y ya por último, también creo, no sé, Sara ha dicho algo, pero creo que también aquí les ayuda en este desarrollo vocacional y profesional si contamos con las familias. Es decir, si hacemos de las familias de alguna manera, no sé cómo llamarlo, agentes activos de todo esto, ¿no? Puede ser directamente con charlas que vengan a dar, pero también, y te hablo otra vez de lengua por bajarlo a la asignatura, pues, por ejemplo, lo que antes os comentaba, ¿no? En los proyectos o en la oratoria, nosotros hacemos que en un momento dado tengan que hacer una mínima exposición delante de los padres, donde pongan en juego las habilidades y donde además tengan feedback de sus propios padres, ¿no? Que, por ejemplo, en esto de oratoria es muy bonito ver cómo al final los propios padres se sorprenden de ver a sus hijos exponiendo un tema determinado en un rol y cómo siempre les dicen y les recalcan la importancia que eso tiene para la vida profesional y hablan de su propia experiencia profesional, ¿no? Lo cual encaja también con todo este mundo vocacional. No sé, creo que hay muchas posibilidades y es verdad que quizá la asignatura, las dos en las que yo estoy, tanto filosofía como lengua, son privilegiadas para esto, ¿no? Pero creo que todo esto, todas estas herramientas
que se pueden trabajar desde cualquier lado, y otras, porque no, como decía José Luis, no se trata de cuestión de modas, de que ahora viene una metodología determinada porque es la que hay que hacer, ¿no? Yo creo en ellas porque creo que estas en concreto tienen mucha potencia y hablan, no son cuestión de moda, pero sí me parece que se puede bajar a cualquier tipo de asignaturas desde las humanidades, que creo que en todo esto tenemos mucho que aportar, ¿no? Junto con las ciencias, evidentemente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Bernie. Voy a dar entrada ya a preguntas que nos están lanzando los asistentes. La primera es de Carmen y te la dirijo a ti, Sara, aunque podéis también responder cualquiera de vosotros dos, Josep y Bernie. Y dice Carmen, ¿qué hacer cuando vemos que las profesiones que tienen en la cabeza como ideales son solo de ciencias, aunque no tienen habilidades para ellas? Y en cambio desprecian otras profesiones relacionadas con humanidades o sociales. Ahora me escucháis, Carmen. Sí. Pues, mira, esta pregunta tuya hila directamente con que para mí es que para los alumnos las ciencias sociales, vuestras asignaturas de humanidades y ciencias sociales, esas que dicen, ¿no?, que ellos no consideran como ideales, vosotros sois, aunque la sociedad tiene mucha influencia, incluso ahora la nueva legislación o anteproyecto, parece que hace falta ensalzar una, no, Josep Luis, no te enfades, pero parece que hace falta ensalzar unas y eso es en detrimento de otras, ¿no? Lo cual es, personalmente, pues una gran barbaridad, ¿no? Que ellos las consideren, la sociedad es importante, por supuesto, los medios de comunicación y lo que pretenden, de ahí la importancia de ser crítico. Pero es que vosotros, yo creo que hay, Carmen, tú, ¿no? Bueno, y cada uno de vosotros sois realmente los que podéis acercar y podéis hacer, darle el valor que tiene para vosotros a los alumnos. Sois vosotros realmente uno de los vehículos imprescindibles, hoy sois uno de los factores fundamentales. Y es que realmente una cuestión que os diría yo es, ¿qué os gustaría que vuestros alumnos se llevasen de vuestra asignatura para el futuro, en su futuro profesional, sea lo que sea? A ti como profesor, ¿qué te gustaría que recordase o que se pudiese llevar de tu asignatura de humanidades? Como decía antes Bernie, sea o no un estudio de filosofía. Y realmente es que todavía en secundaria tienen una etapa muy fantasiosa y algunos pueden estar muy cerrados, ¿no? Esa perspectiva de, no, yo me gusta esto y no tengo habilidad. Bueno, eso de que no tengo habilidad, pues las habilidades ya sabemos, ¿no?, que pueden evolucionar y que todo es cuestión de empeño a veces también. Pero lo malo de eso que estás planteando, Carmen, es sobre todo el estar cerrado. Y lo conecto con la exploración. Tenemos que ayudarles a abrir, a que se expongan. Que da un poco de miedo, pero explora un poquito, al menos entérate de qué va eso. Entérate, habla con tal profesional, te cuento cuál es mi experiencia o te hablo de otra persona, de forma muy natural, no hace falta grandes cosas. Pero creo que es muy importante que le ayudemos a abrir sin imposición, sin nada o sin frustración, pero sí abrirle nosotros ese abanico. Porque también hay falta de cultura, a nivel educativo, a veces nos puede faltar esa cultura, ¿no? Y dentro de la orientación, pues de la cantidad de perfiles profesionales que existen, y nos podemos sorprender cuando indagamos un poco en ellos. Ahí, no sé Sara, sí, te voy a lanzar otra. Dale, venga, dale, Luis. Sí, es un ejemplo extremo para ilustrar lo que dice Sara. Nosotros hacemos las tres modalidades de bachillerato: ciencias, humanístico-social y artístico. Una anécdota de hace unos años. Me llama un padre, es que mi hija quiere hacer un bachillerato. ¿Cuál es? Ay, no lo sé. El fácil. Me dijo, el fácil. Y yo le dije, el de ciencias. Dice, no. Digo, sí, es que el fácil para mí es el de ciencias, que soy científico. Ya sabía por dónde iba. Y cuando le dije el artístico, pues le tuve que explicar justamente eso, que no es el fácil, sino que es otro, es una opción. Es una anécdota, pero es ilustrativa. Muy buena. Sí. No, ahí quería ¿Cuántos modelos de grandes profesionales con una gran repercusión también a nivel mediático y profesional les estamos mostrando que son del ámbito de las ciencias sociales y humanidades? Ya. Exacto, esa es una muy buena afirmación. Y también añadir, uniendo lo que habéis dicho los dos, que hoy en día cada vez más las profesiones son híbridas, ¿no? Es decir, que ahora mismo esa barrera entre ciencias y letras se está desdibujando, ¿no? Y las profesiones tienen un poco de una y un poco de otra, y por lo tanto cualquiera de los dos intereses iniciales te puede llevar a una profesión que no imaginas. Tenemos otra pregunta y os la dirigía un poco también a Sara y a Josep. Es, bueno, os dan la enhorabuena, ¿no?, por lo bien que habéis dejado claro el papel del profesorado en la orientación vocacional. Y decía ahora,
¿podéis explicar el papel del orientador en bachillerato y en la FP? Josep, te lo lanzo a ti. Sí, sí, el papel, nosotros tenemos un orientador y el papel que juega no es el de simplemente como orientador profesional, en el sentido de la necesidad que tienen los chavales ahora en ese momento en bachillerato, como podéis suponer, es que tienen una decisión inminente. El tema de toma de decisiones, que decía Sara, es fundamental, pero desde muy pequeños hemos de enseñarles qué significa tomar decisiones, qué significa tener plan B y C, qué significa equivocarse, lo que es éxito y lo que es fracaso, yo creo que es fundamental, porque si no llegan muy presionados. Entonces, el orientador, sobre todo lo que está haciendo en nuestra escuela es quitar presión, intentar quitar presión. Que ellos escojan en base a todos esos conceptos, esos valores y esas habilidades que comentabais vosotros y que vean que se pueden equivocar, pero que hay formas de equivocarse. Hay una forma de equivocarse que es una forma no reflexiva, que hago girar una ruleta y voy aquí, entonces pues no hay justificación, pero que también te puedes equivocar analizando las cosas y tomando una decisión realmente reflexionada y que no pasa nada, no pasa nada. Yo les pongo un ejemplo también, si queréis, muy caricaturesco, pero les digo, si a los 17 años, 18 te equivocas en algo, pues vamos a rectificar. Cuando tienes 85, pues hombre, también, pero el tema ya un poco más apurado. Entonces, es esa la función que tiene el orientador, sobre todo. Porque la información, lo que decía Sara, la información sobre lo que se puede estudiar la tienen toda. Claro, claro. Muy bien. En esta coordinación, el orientador tiene mucha función también de coordinación de todas las actuaciones a nivel de orientación vocacional. Desde la tutoría que dejan en primero, depende de los centros, a veces en segundo se nos quita, es decir, en ese asesoramiento también a través de los tutores y después de gestión, también de muchas experiencias que tenemos de coordinación con lo que decía Bernie, con las familias, ¿no? Porque las familias son modelos, nos sirven de temas profesionales, de intervenciones y después a nivel también concreto, ¿no? Porque es cierto que vosotros tenéis esas piezas, pero dentro de cada una de esas piezas el orientador a nivel también más personal, porque hace falta, es otra parte indispensable de una orientación de calidad. Ellos necesitan muchísimas ocasiones de ese encuentro personal en el que tú les puedes ayudar a través de las preguntas, porque tenemos todo el mapa de todo lo que configura esa decisión y dando pasos, ¿no? Cuestionarse. Y ese acompañamiento también personal es fundamental. Totalmente cierto, Sara. Voy a lanzar una pregunta de Miquel, te la voy a lanzar a ti, Bernie, y es ¿en qué medida las creencias limitadoras pueden ser también trabajadas en función dentro de la asignatura, pues cómo presentes las cosas, ¿no? Cómo hables de las profesiones, cómo hables de personajes, como decía Sara en este caso, ¿no? ¿Cómo crees que desde el espacio de la asignatura puedes trabajar un poco las creencias limitadoras? Sí, de alguna manera también lo que el mismo apuntas, ¿no? O lo que tú apuntas. Aparte de lo que el mensaje que nosotros lancemos ahí y la manera en que hablemos, esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Porque sin querer a veces se nos escapa a nosotros también, esto de las ciencias, las letras, la división tan maniquea de sí, ¿no? El hablar de otra manera y el cuestionar, es decir, no el atacar, pero sí el cuestionar las afirmaciones que a veces ellos mismos hacen o que no las hacen, pero sabemos que están ahí de fondo en la propia asignatura, yo creo que eso puede ayudar, es una manera más, ¿no? No la única, pero ayudar a trabajar contra esas creencias que están ahí, de los propios alumnos, porque esto mismo que lo que decía José Luis, ¿no? Te lo dice un padre, pero es que te lo dice un alumno también. Lo fácil, lo difícil, la ciencia, la letra, esa identificación, el poder trabajar desde cada asignatura dando ese tipo de mensajes por un lado y que se cuestionen. Luego ya en el trabajo concreto también, ¿no? El darles un tipo de trabajo que les haga poner el foco en cosas que no las han puesto nunca, el ver información que normalmente no ven, el poner ejemplos, que también sirve mucho, el que vean modelos, ¿no? Modelos de gente que a veces ellos admiran y que no saben que vienen de un mundo que es el que ellos no piensan, ¿no? O la carrera que pueden haber estudiado, como no tiene que ver, o la formación que tienen, que a veces no es universitaria y son gente que ellos admiran por lo que sea, ¿no? Es decir, tomar el ejemplo de su mundo para romperles desde ahí algunas creencias de este tipo, creo que es importante. Y ahí nuestra función, hablo como profesor, luego ya está a nivel del centro y la coordinación, pero yo creo que tiene mucho que ver con que esa creencia nos la rompamos o trabajemos a nosotros mismos también, porque también, si no la transmitimos aquello que creemos en el fondo, ¿no? Y inconscientemente hablamos de una manera que es la que está reforzando ciertas creencias a nuestros alumnos.
si nos cuestionamos nosotros, hablaremos de otra manera que quizá también les ayudemos a cuestionarlo, ¿no? Creo que todo pasa también por un pequeño trabajo personal. No podemos hacer o pensar que los alumnos rompan ciertas creencias de este tipo sobre las profesiones y nosotros antes no las hacemos. No sé, yo hay un trabajo más directo y otro más indirecto. No sé si queréis Sí, sí. añadir algo vosotros, Sara, o José Luis, José. Quería lanzaros otra pregunta, en este caso a Sara, porque es una pregunta que nos hace un participante, Rafael. Bueno, nos piden referencias, ¿no? Referencias de profesiones. Tú has hablado pues con mucha soltura de profesiones porque has estado trabajando en este proyecto que hemos hecho junto con Anaya. ¿Qué les puedes, de manera muy rápida, aconsejar, ¿no? A la hora de, más allá de que esto pues va a estar disponible, ¿no? Que los libros de Anaya, pues para el curso que viene tendrán ya incorporado, infusionado, ¿no? Ejemplos de actividades, pero en general desde su asignatura, sea cual sea y esté donde esté, ¿cómo pueden ellos, de manera sencilla, coger algo de información del mundo exterior y meterlo al aula, ¿no? Meter la información, digamos, de entorno profesional y también información o actividades de toma de decisiones, de autoconocimiento, ¿no? Pues ahí, Rafael, la verdad, nosotros en el equipo de Anaya y la Fundación en este proyecto hemos contado, y el trabajo ha sido muy conjunto con Pilar Vázquez, de la que hablaba antes, que es la que ha estado más relacionada con todos los perfiles profesionales. Y es cierto que al principio esto que tú planteas da un poco de vértigo, decir, pues yo no sé, ¿no? Incluso cuando hablábamos con otros profesionales, ahí va, pues nunca había escuchado esto del geomarketing, pues nunca había escuchado esto, ¿no? Del SEO, o del content curator, de lengua, ¿no? Que tiene que ver con la filología. Y es cierto que por ahí pongo muchos ejemplos y hay mucho, yo creo, trabajo de vosotros con vuestra área de conocimiento es con la que os sentís más cómodos. Por lo tanto, ahí es más fácil bucear. En colegios oficiales, como os decía antes. También bucear un poco en agencias de colocación y empleo. A través de empresas. A través de contactos simplemente de mi día a día, un poco de círculo cercano, ¿no? Y estar Por eso mi objetivo era, a lo mejor no sé si he tratado de dar algunos recursos, pero sobre todo si yo tengo esa idea en la cabeza, surgen las cosas. Yo veo una película, el filósofo le surge un detalle que no le surge al químico. Entonces, también, por ejemplo, en la última diapositiva que no he puesto, que a lo mejor puede estar disponible, en España, en las universidades también, en los centros de orientación y empleo, información y empleo, los COIE se suelen llamar, también hay mucha información. Hay mucha información en EducaWeb, también hay algún vínculo, alguna página, plataformas, ¿no? O instituciones que dan perfiles profesionales, suele ser más bien plana. Y yo facilitaba algún recurso que viene sobre todo más del mundo anglosajón, de Estados Unidos, en los que, y yo creo que en esto tenemos que ser más valientes también nosotros aquí en España, en los que hay muchos vídeos, más material multimedia, en el que el alumno quiere buscar simplemente qué hace un editor, ¿no? ¿Qué hace un editor? Y resulta, pues, hay un editor que le explica cuál es su día a día, ¿no? Qué es lo que está haciendo. Entonces, hay páginas web también directamente en las que hay vídeos, hay recursos sobre ejemplos de profesiones, porque los estudios lo tenéis más sencillo, más al alcance, y esto sería un recurso también para profesiones. Ahora, por ejemplo, en el colegio nosotros acaba de llegar un correo, ¿no? Ya tenemos una feria de personajes, de geografía e historia, ¿no? Porque forma también tan bonita en la que los alumnos se acercan, se convierten en ese personaje y de alguna forma viven cuál ha podido ser la motivación de esa persona, cuál ha sido la motivación para, ¿no? De convertirse en ese personaje o realizar esa función. O ahora en junio, que nos viene a todos junio, confinados seguramente en secundaria, pues poder invitar a esas familias y tirar de contacto, y yo pensando en mi asignatura, de qué profesión a qué profesional puedo tener más a mano, para el que es fundamental la historia o comprender o analizar en marketing, publicidad. Tengo a alguien de marketing, tengo a alguien de filología, un periodista cerca, y que le pueda venir y hablarle. No tengo que saberlo yo, profesor, que es lo que hace, que le pueda hablar a esos alumnos por videoconferencia y se me ocurre una profesión. Te digo a ti, alumno, busca información, dónde puede estudiarla, cómo se puede llegar a esa profesión, dónde la estudia, cuánto dura, cuál es el plan de estudio, cómo crees que una persona llega a ser eso. Muy bien. Espero haber dado una pista, Rafael.
Has dado bastante, yo creo que sí. Voy a rebotar esta pregunta a Josep Lluís en una parte muy concreta que es en esto que has apuntado al final, Sara, de la incorporación de las familias como recurso, ¿no? Cómo también que muchas veces los centros pues tiran de las familias para poder conseguir profesionales de un abanico amplio de profesiones y hacen pues una feria de profesiones o unas charlas en el salón de actos y tal. Y cómo desde las asignaturas o desde las áreas, ¿no? ¿Cómo podemos también sumarnos a eso y aprovechar ese potencial y traérnoslo, pues a lo mejor algún día a clase o traérnoslo a una información que nos facilite? A lo mejor puede ser una antena, ¿no? No viene a clase, pero es una antena especializada de información que nos la conecta, ¿no? Si se lo pedimos, seguramente lo haga. Bueno, preguntarte esto a ti como jefe de estudios, como director pedagógico, ¿cómo lo ves? Mira, nosotros el testimonio de padres lo hemos utilizado, el hecho de contactar con padres o madres de alumnos que tengan diferentes profesiones y vengan a explicarles, o nosotros ir a los lugares de trabajo, nos ha funcionado regular, ¿eh? Y lo hicimos con mucha ilusión, porque los chicos, las chicas lo ven un poco lejos aún. Lo que nos está funcionando muy bien hace unos años es el testimonio vivencial de exalumnos. Entonces, con los de primero de bachillerato nos vienen exalumnos que están aún en la universidad o que han salido hace poco, y con los de segundo, alumnos que están acabando los grados correspondientes o los ciclos de grado superior, traemos de los dos tipos, o que están ya en el mundo laboral. Eso es un éxito brutal, porque la capacidad de comunicación entre ellos, tú ya les puedes explicar lo que quieras, tú eres quien eres y te quieren mucho, pero este testimonio vivencial de los números nos está funcionando muy bien. A nivel de las materias que me preguntabas, Juanjo, pues no lo tenemos integrado, sinceramente. Por eso he dicho que la idea que nos planteabais aquí por Bernie y Sara la encuentro muy interesante. ¿Qué nos pasa en bachillerato? Tenemos una lacra, que la tenemos todos, que se llama pruebas de acceso a la universidad o EBAU, en el caso de aquí en Cataluña es prueba de acceso a la universidad, pero en definitiva nos entendemos, la selectividad es una lacra y yo no soy, me faltaría más, no soy quien puede decidir, ni tengo la idea si se puede hacer de otra forma, pero nos condiciona mucho los currículums. Y entonces cada profesor, con toda la buena intención, pero muchas veces, ¿qué hay de lo mío? Y actividades que haríamos enfocadas a lo que estamos hablando hoy o otras, no, porque es que ha de acabar la programación y luego a mí me van a decir que mi alumno pues haga la integral bien o me haga bien el comentario de texto cuando tú harías otras actividades que crees que les aportaría más a los alumnos. Y yo estoy convencido, en ese sentido sería revolucionario y ya pues tengo un recorrido, me jubilaré cuando me toque, cuando me deje y no sé si podré, pero yo creo que ahí tendríamos que ser más valientes y romper. Entonces, pues no está integrado. Yo una cosa que comento muchas veces con mis profesores, yo soy geólogo, los geólogos dentro de las ciencias pues somos un poco el patito feo. No sé si veis la serie de Big Bang Theory, el amigo Sheldon, que dice que la geología es una subciencia. Bueno, muy simpático el chaval. Pero yo insisto que, igual que habéis hablado en las humanidades, en las ciencias exactamente igual, se podrían poner ejemplos dentro de las matemáticas, de la física, que hagan referencia a las ciencias ambientales, a la geología, que nos dieran visiones de diferentes tipos también de profesiones dentro de las ciencias y que sería muy enriquecedor. Pero en bachillerato cuesta, ¿eh? Y los padres ya no te digo, tienen una visión muy enfocada a las pruebas de selección. Totalmente. Por eso yo, perdona, Juan, cuanto más natural salga o surja, que no requiera mucho tiempo, pero solo es como abrir ahí. Pues estamos viendo no sé qué, la nanotecnología, soy químico y resulta que la nanotecnología, ¿no? Esto puede tener algo que ver y es solo una ventana y ya, y sigo con... Sí. Muy bien, muchísimas gracias Sara, Josep Lluís y Bernie y gracias a toda la audiencia por acompañarnos esta tarde. La próxima semana, el martes, día 26, tendremos el tercer y en principio último webinar con Anaya sobre esta temática y sería justo sobre el lado contrario, digamos, la parte de asignaturas más de ciencia y tecnología. Ha sido un placer escucharos a los tres y, bueno, gracias y buena tarde. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.